calcule el impuesto ahora con la renta del exterior. Bueno, va a ser más, porque usted si le suma la renta de afuera va a ser más. Supongamos que son 1.050. Bueno, ¿en cuánto se incrementó el impuesto por incorporarlo de afuera? En 50. ¿Cuánto le pagaron? ¿Cuánto le cobraron afuera? Usted va a poder tomarse de lo que le pagaron, de lo que le cobraron afuera, hasta 50 pesos. Hasta el incremento de la obligación en Argentina por haber incorporado la ganancia de fuente extranjera. Perfecto, entonces si yo viajo, por ejemplo, si me voy a vivir a España y tributo en España y tengo un bien aquí en Argentina y lo alquilo, ¿me van a cobrar por ese bien que tengo acá en Argentina? ¿Tengo que tributar? No. A ver, no. Primero, bueno, habría que ver si vos vas a continuar con la ciudadanía argentina o si perdés la ciudadanía argentina y tomás la ciudadanía española. Eso es lo que tendríamos que ver primero. Si vos continuás con la ciudadanía argentina, vas a tener que tributar acá por todo. Pero si vos te vas a vivir a España, lo más probable es que pierdas la ciudadanía argentina y adoptes la española. Entonces, vos vas a tributar en Argentina como si fueras un extranjero. Y solamente vas a tributar por las ganancias que te genera ese bien que tenés en la Argentina. Acá en Argentina. Acá en Argentina. ¿Sí? Perfecto. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Y con respecto al parcial, va a ser escrito y las preguntas a desarrollar no van a ser muy largas, ¿verdad? ¿Cuál parcial me estás diciendo? El segundo parcial. Segundo parcial va a ser escrito y todavía no está hecho, así que no te podría decir. Pero tenés pocos temas. Pero vos rendiste, vos tenés que ir al... Segundo parcial. ¿El primero cuánto sacaste? Un 6. El segundo tienen Tribunal Fiscal, Régimen Penal Tributario. Sí, es la parte más linda. Y son 20 artículos, digamos. Sí, es la parte más linda. El tema es que, pero si son preguntas a desarrollar, ay, yo ya ahí me pongo... Bueno, alguna probablemente haya, ustedes son futuros abogados. En algún momento van a tener que escribir, tienen que ir practicando desde ahora. Sí, bueno, pero no van a ser tan largas las que se van a desarrollar, ¿verdad? No, van a ser 5 hojas nada más. No, por favor, que con esta yo me recibo. Bueno. No sea tan malo. Que así sea. No sean malos. El programa, ustedes saben que nosotros cargamos las preguntas y el programa después les da el puntaje, así que el sistema es el que es malo. ¿Se corrigen automáticamente? La mayoría sí. La mayoría sí. Y así es igual para todos. Igual la segunda parte es más interesante para mí, qué sé yo. Quizás me sucede eso a mí nada más, pero bueno, es la que más me gusta. No, lo que pasa que bueno, es la actuación ante un tribunal fiscal, es una ley penal, entonces para ustedes es como les es más conocido, el procedimiento, el proceso, los delitos, todo como es que les resulta más, ahora quiere hablar de temas que nunca vieron en toda la cursada. Sí, es verdad. Y lo único que me haría un poco es el impuesto a la ganancia. Y eso que no vimos IVA, si no, estaríamos... No. ¿Qué faltaría? ¿La clase de hoy, la del viernes y ya estaríamos? Y ya después estamos en el examen, ¿sí? Ay, qué rápido, por favor. Sí. Esta clase sería la de infracciones materiales.
Sí. Y la próxima, Monotributo y creo que ingresos brutos. ok, gracias, Vamos profesor. a ver cómo lo organizamos. A ver, esperamos cuando el doctor Fratantuono esté presente. Ya largamos la clase. Doctor, le hago una consulta respecto del parcial que estaba diciendo recién. Sí. Respecto de los temas que entrarían en el segundo, ¿cuáles serían? A ver, que algún compañero me ayude a repasar. Vimos régimen penal tributario, ganancias. Bien, bien. A ver qué más vimos. Con Sarmiento, ¿qué vieron? Tribunal fiscal. Tribunal fiscal. Correcto. Y esos temas nada más vimos. Sí. Lo que van a ver hoy. Y ganancias. Infracciones materiales. Infracciones materiales y después lo que nos queda el viernes próximo y ya está. O sea que sería infracciones materiales, régimen penal tributario, Tribunal Fiscal de la Nación, los artículos esos que vimos de la parte del 144 en adelante, ganancias. Sí, es el segundo, chicos, es el segundo título de la 11.683 y tiene 2 capítulos. Ustedes lo tienen que leer todo. Hay algunos artículos son más divertidos, otros son más aburridos, pero ustedes lo tienen que leer todos. Nosotros, Sarmiento fue sobre los temas, digamos, fundamentales, pero lo que no quita es que se pueda preguntar de cualquier artículo de los 2 capítulos de la ley. Hola Marcelo, buenas tardes. Gracias Luis, ¿todo bien? Hola, buenas Bien. tardes. Hola, Bien. profesor, buenas tardes. Lo Bueno, de impuesto chicos, a la ganancia tendríamos que estudiar lo que vio usted, ¿verdad? Sí. Porque es Chicos, súper largo. vamos a hacer una, sí, lo que yo di en clase. Vamos a dejar a Marcelo que empiece a dar la clase porque tenemos que hacer también 2 bloques y si no, se nos hace muy largo. Así que Marcelo, Muchas gracias. meeting is being recorded. empezamos Ok. cuando vos quieras. Bueno, a ver un segundito. Hola, buenas tardes de nuevo. Creo que ya les estaba adelantando un poquitito, Luis. Lo que vamos a ver hoy es la parte que nos quedó de infracciones materiales. Lo que quedó continuado de lo que vimos antes del primer parcial, ¿no se acuerdan? Cuando con el primer parcial lo que habíamos llegado a ver, una especie de presentación genérica de las infracciones tributarias, distinguiendo las infracciones formales de las materiales. Las formales más o menos tratamos de describirla puntualmente, tipo infraccional por tipo infraccional. ¿Se acuerdan? Las infracciones formales estaban del artículo 37 al 44. Y dijimos que las infracciones materiales están agrupadas a partir del artículo 45 al 48. Es una serie de 5 o 6 artículos, porque hay algunas, tenemos el artículo 46 bis, 46 ter, o sea, dan 6 tipos infraccionales, pero fundamentalmente están entre el artículo 45 y 48, y después con algunas precisiones procesales en el artículo 49, 50, 50 bis, 50 ter. Este es el articulado que más o menos vamos a manejar hoy. Como bien les dijo Luis, la idea es hacer 2 bloques de 1 hora. Entonces el tiempo nos va a dar para un pantallazo genérico, para ubicar un poquitito esta disciplina, ¿no? Ver cómo juega fundamentalmente en la interacción con las infracciones formales y sobre todo con la ley penal tributaria. Eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy, ¿no? Ubicarlas un poquitito en este complejo amplio del derecho penal tributario. Y después, bueno, en la medida que queda un poquito de tiempo, vamos a dar algunas precisiones sobre algunos artículos en particular. Lo primero que tenemos que saber sobre las infracciones materiales es que, bueno, cuál es el elemento que las distingue precisamente de las infracciones formales. Acuérdense que decíamos que, bueno, la distinción entre formales y materiales
está directamente relacionada con el tipo de norma que se está violentando, es decir, en las infracciones formales, el tipo infraccional lo que está protegiendo las violaciones contra las leyes impositivas formales, es decir, aquellas leyes impositivas que están legisladas para darle una especie de colaboración al fisco en la verificación, fiscalización y determinación de las obligaciones tributarias. Las normas materiales tienen que ver directamente con la renta fiscal, es decir, las normas materiales directamente afectan la situación recaudatoria del fisco. Ya habíamos identificado cuáles eran las normas materiales. Entonces, lo que aprendimos en aquella oportunidad es que las infracciones materiales son aquellas conductas, aquellos tipos infraccionales que directamente vienen a reprimir la violación de cualquier norma tributaria de características materiales. Es decir, esto puntualmente es la diferencia entre las formales y las materiales. Las infracciones materiales están directamente relacionadas con la facultad que tiene el fisco de recaudar tributos, no ya con la facultad que tiene de verificar una situación fiscal, de requerirle colaboración al contribuyente, sino directamente relacionadas con la facultad que tiene de recaudar un tributo. Estas son las obligaciones materiales. Y a esto refieren precisamente las infracciones materiales, es decir, el resguardo contra cualquier apartamiento del cumplimiento de estas normas por parte del contribuyente. En su momento lo que habíamos dicho, que si nosotros hacíamos una especie de línea entre las conductas menos severamente sancionadas y las más severamente sancionadas, es decir, las conductas más gravosas, a entender del legislador, teníamos como las menos graves las infracciones formales, las que decíamos del 35 al 44. Estas eran las conductas menos gravosas, precisamente porque lo que están afectando no es el bolsillo del fisco, sino que afecta directamente la facultad de contralor del fisco. Después decíamos que dentro de las infracciones materiales, las más gravosas son las infracciones materiales. Y esta condición de más gravosas la empiezan a acercar, en cuanto a su concepto, bastante a las conductas tipificadas en la ley penal tributaria. Por eso lo primero que tenemos que aclarar acá, que dentro de las infracciones materiales vamos a encontrar conductas que tienen una identificación muy estrecha con conductas que también están receptadas por el régimen penal tributario. Es decir, la conducta de evasión fiscal está reflejada tanto en el artículo primero del régimen penal tributario, que ustedes ya lo vieron, como en el artículo 46 del régimen infraccional, de la ley 11.683. También tenemos una identificación muy marcada entre el delito de apropiación indebida de subsidios y beneficios fiscales, previsto en el artículo 3 del régimen penal tributario, con la conducta prevista en el artículo 46 bis de la ley 11.683. Es decir, el artículo 46 bis y el artículo 3 del régimen penal tributario en esencia reprimen conductas muy parecidas, con la única diferencia en cuanto a la afectación del bien jurídico tutelado. Es decir, la única diferencia entre una conducta que está receptada por el régimen penal tributario y otra que solamente está receptada por el régimen infraccional pasa por la real afectación del bien jurídico tutelado, es decir, cuánto se dejó de ingresar al fisco. A partir de un determinado límite tenemos régimen penal tributario, por debajo de ese límite, régimen infraccional. Por eso decíamos que, bueno, a partir que estamos viendo conductas que son más severamente reprochadas, esta conducta la vamos a ver ya reflejada en el régimen penal tributario y en el régimen infraccional, en paralelo. Esto para hacer una introducción. Decíamos que las infracciones tributarias materiales están receptadas puntualmente del artículo 45 al 48. Una gran distinción entre las infracciones tributarias. Dentro de las infracciones tributarias materiales podríamos también hacer dos grupos. Por un lado, la infracción del artículo 45, distinguiéndola de la infracción del artículo 46, 46 bis,
46 ter y 48, en relación al elemento subjetivo requerido por la norma. Ustedes se acuerdan que cuando vimos infracciones formales decíamos que las infracciones formales las había de características culposas, mayormente, y alguna dolosa. Bueno, dentro de las infracciones materiales también tenemos infracciones materiales culposas, que puntualmente es la del artículo 45, como infracciones materiales dolosas, que son las del artículo 46, 46 bis, 46 ter y 48. Es decir, una gran distinción acá pasa directamente por el elemento subjetivo requerido por la norma. En el artículo 45 el elemento subjetivo requerido es la culpa, en el artículo 46 y subsiguiente el elemento subjetivo requerido es el dolo, lo que le acerca mucho más todavía a las conductas tipificadas en el régimen penal tributario, porque precisamente las conductas del régimen penal tributario tienen características dolosas. Hasta acá más o menos se va entendiendo, es decir, nosotros tenemos un grupo de conductas identificadas como infracciones tributarias materiales que están al límite de aquellas conductas previstas en el régimen penal tributario, solo distinguidas generalmente por una cuestión de afectación al bien jurídico tutelado, es decir, monto dejado de ingresar. Aquí está la distinción básica entre las conductas materiales, dolosas en particular, de las previstas en el régimen penal tributario. Decíamos que dentro de las infracciones materiales tenemos una que es culposa, que no es dolosa, es la prevista en el artículo 45, identificada como omisión culposa de impuestos. Esta es la primera conducta material que vamos a ver, la primera infracción material, la omisión culposa de impuestos. Está prevista en el artículo 45 de la ley 11.683. La sanción prevista en el artículo 45, tanto en el artículo 45 como en el resto de las infracciones materiales, siempre está sujeta a multa, a diferencia de las sanciones previstas en el régimen penal tributario que pasan por pena de prisión. En este caso, cuando hablamos de infracciones tributarias materiales, la sanción siempre está sujeta a multa, que va a estar directamente relacionada con el perjuicio ocasionado al fisco. En el caso del artículo 45, vemos que es una multa fija, directamente relacionada con el impuesto omitido. Es decir, dice el artículo 45 que va a ser sancionado con una multa del 100% del gravamen dejado de pagar, es decir, es un porcentaje fijo directamente relacionado con el gravamen que el contribuyente dejó de ingresarle al fisco. Es decir, va a ser sancionado con una multa del 100% del gravamen dejado de pagar, retener o percibir. Esta distinción tiene que ver con que la conducta del artículo 45 representa tres actitudes distintas, ¿no? Pero bueno, en principio la principal es la omisión de impuestos. Entonces dice el artículo, va a ser sancionado con una multa del 100% del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda a la aplicación del artículo 46, y en tanto no existe error excusable, quienes omitieren, ¿sí? Este es el encabezamiento del artículo 45, y a partir de acá se describen tres conductas parecidas, pero con algunos matices que la distinguen entre ellos, pero siempre está directamente relacionado con la omisión culposa de pagar el impuesto debido. Estas son las conductas específicamente previstas en el artículo 45. Entonces, las hipótesis infraccionales alcanzadas por el artículo 45 la podemos resumir en las siguientes conductas. La omisión del pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas, es decir, la primera conducta recetada en el artículo 45 es la omisión del pago de impuestos por dos medios covisivos distintos. Falta de presentación de declaración jurada o por haber presentado una declaración jurada inexacta. Estas son las dos posibilidades previstas en el artículo 45. Es decir, lo primero que reprime el artículo 45 es aquella conducta relacionada con dejar de ingresar el impuesto debido, ya sea mediando una falta de presentación de declaración jurada, o bien por haber presentado una declaración jurada inexacta.
Este es el tipo básico del artículo 45. El punto B del segundo párrafo también está persiguiendo la omisión en el pago de impuestos, pero directamente relacionado con omitir actuar como agente de retención o percepción. En este caso, el inciso B, también se está omitiendo el ingreso de un impuesto, pero en este caso, el agente que está realizando esta omisión es un agente de retención o percepción. Esta sería la segunda subconducta. Entonces tenemos, primera conducta, omisión de ingresar el impuesto debido mediante la falta de presentación de declaración jurada o por presentar una declaración jurada inexacta. Segunda conducta del artículo 45, omitir actuar como agente de retención o percepción. Y la tercera conducta prevista en el artículo 45 está directamente relacionada con el pago, con la omisión del pago de ingresos a cuenta o anticipos de impuestos, en los casos que correspondan, ¿no? Esto sería una tercera conducta prevista en el artículo 45, un poquito más marginal, directamente persigue a aquellos contribuyentes que, estando obligados a pagar anticipos de impuestos, no realizan este pago debido, directamente relacionado este no pago con haber dejado de presentar la declaración jurada debida o haber presentado una declaración jurada inexacta. Estas son básicamente las tres conductas previstas en el artículo 45, que después las vamos a desarrollar un poquitito más en profundidad. Para la realización de esta conducta, según se desprende del primer párrafo del artículo 45, vemos que se tienen que representar 4 elementos concurrentes que surgen del primer párrafo del artículo 45. Es decir, para que una conducta podamos identificarla contenida dentro del artículo 45, tenemos que ver 4 elementos concurrentes que inevitablemente se tienen que representar en el accionar del contribuyente. El primer elemento es que el contribuyente incurra en el incumplimiento de la relación jurídica sustancial, ya sea que este incumplimiento sea parcial o total, es decir, omitir el pago del impuesto debido en parte o totalmente. Es decir, lo primero que tiene que representarse en la conducta del contribuyente es que incumpla con la obligación tributaria sustancial, es decir, tiene que haber un incumplimiento en el pago del impuesto debido. Primer requisito para que una conducta se identifique con el artículo 45. Es decir, incumplimiento de la relación jurídica sustancial, incumplimiento en el pago del impuesto debido. Este es el primer elemento que necesariamente tiene que representarse en la conducta del contribuyente. El segundo elemento es que surge un resultado efectivamente dañoso para el fisco. Es decir, no alcanza con que el contribuyente haya declarado mal su impuesto, sino que esta no declaración del impuesto tiene que redundar en el no pago efectivo de impuesto al fisco. Es decir, ustedes saben que hay contribuyentes que a veces en su posición mensual declaran quebrantos o saldos a favor, es decir, que al presentar su declaración jurada, esta declaración jurada no arroja un saldo a ingresar el fisco, sino que puede representar un saldo a favor del contribuyente de una determinada cantidad, ya sea porque sufrió quebrantos, en el caso del impuesto a las ganancias, ya sea porque tuvo más compras que ventas, en el caso del IVA, entonces tiene más débito fiscal que crédito fiscal, más crédito fiscal que débito fiscal, entonces la posición mensual o anual no arroja impuesto ingresado. Este impuesto a favor del contribuyente también puede ser disimulado, es decir, también puede ser omitido. A lo mejor al contribuyente le correspondía declarar un saldo a su favor de 50.000 pesos y declaró 70.000, es decir, igualmente está declarando mal el impuesto, pero en este caso no hay una real afectación del bien jurídico tutelado, porque el contribuyente, en definitiva, lo que está haciendo es declarando en menos un saldo a su favor, pero no ingresando menos impuesto del debido, porque en realidad no tenía obligación de ingresar un impuesto efectivo. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, en este caso, la conducta tampoco no va a estar receptada por el artículo 45. Es decir, el segundo elemento necesario para que se configure la conducta del artículo 45 es que un contribuyente, además de declarar mal su obligación sustancial, esta incorrecta declaración de su obligación sustancial acarrea un perjuicio directo al fisco. Es decir, tiene que haber
un resultado que lesione efectivamente al fisco. Y los otros dos elementos concurrentes van de la mano, es decir, que esta conducta que se le está reprochando no tiene que importar una actitud dolosa, esto lo dice precisamente el primer párrafo del artículo 45, es decir, siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46, es decir, el artículo 46 decíamos que es la infracción material dolosa, y en tanto no existe error excusable. Es decir, los otros dos elementos que está previendo la norma para que una conducta encuadre dentro del artículo 45 es que esta conducta no represente una actitud engañosa por parte del contribuyente. En ese caso la conducta se va a desplazar del artículo 45 al 46, y en el otro extremo, que el contribuyente no pueda alegar un error excusable. En este caso directamente la conducta va a estar directamente exonerada de sanción, porque la culpa está neutralizada por el error excusable, ustedes lo saben. Entonces estos son los 4 elementos que tenemos que considerar para que una conducta pueda ser encuadrada dentro del artículo 45. Bueno, después, el elemento subjetivo, decíamos, requerido por el artículo 45 es la culpa. La culpa entendida como, entienden ustedes, de acuerdo a lo que saben del derecho penal, es decir, como toda actitud que responda a negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos o obligaciones a cargo del infractor. Es decir, estos 3 elementos típicos de la culpa son los que se ven representados en esta conducta. Es decir, que la actitud del contribuyente tiene que responder puntualmente a impericia, es decir, esta conducta que lleva a dejar de ingresar el impuesto debido tiene que estar directamente relacionada con una actitud que tenga que ver con impericia, negligencia o inobservancia de los reglamentos y deberes a su cargo. La fórmula característica de la culpa. Es decir, entonces sabemos que el elemento subjetivo requerido por el artículo 45 es la culpa, no el dolo, ¿no? El dolo lo dejamos para el artículo 46. Para la doctrina prevaleciente, la conducta del artículo 45 tiene una característica prevalentemente objetiva, es decir, si bien venimos diciendo que la conducta del contribuyente es culposa, es decir, que tiene que reprocharse al menos culpa en la actitud del contribuyente, lo que dice la doctrina que en el caso del artículo 45 o de las infracciones culposas, verificado el elemento objetivo, la culpa, el fisco está en condiciones de presumir la culpa. Es decir, ante una conducta que derive incumplimiento de la relación jurídica sustantiva, es decir, no declarar correctamente ese impuesto, y que este no declarar correctamente ese impuesto genere un perjuicio directo al fisco, ante estos 2 elementos, el fisco puede presumir que el contribuyente actuó con culpa, y queda en cabeza del contribuyente revertir esta presunción de culpa, ¿sí? Es decir, se entiende que el fisco puede obrar, puede entender esta conducta como culposa en la medida que el contribuyente no pueda probar que hubo elementos que excluyeron esta culpa. Esencialmente un error excusable. Es decir, el error excusable, la carga de probar el error excusable queda en cabeza del contribuyente. Es decir, es el propio contribuyente, verificado el elemento objetivo de la conducta prevista en el artículo 45, es el propio contribuyente el que tiene que probar que su conducta respondió a un error excusable. Es decir, tiene que alegar el error excusable y además probarlo. Solo de esta forma el contribuyente va a poder revertir esta presunción de culpa que se da por admitida. El error excusable incluso está previsto en el propio texto del artículo 45. No, vemos que en la primera parte dice, en tanto, no existe error excusable. ¿Esto cómo se entiende? ¿Se acuerdan cuando hablamos de infracciones en general? Decíamos que las infracciones tributarias tenían características eminentemente penales. Entonces, al revertir características penales, le cabían todos los principios del derecho penal, entre ellos el principio de culpabilidad. Este principio, ¿qué quería decir? Que si un contribuyente podía probar que obró con error de hecho,
este error excluía la culpa. Entonces pareciera que la referencia en el artículo 45 podría llegar a ser redundante, si ya la admisión del error, de hecho por lo menos, ya está previsto por la aplicación de los principios generales del derecho penal. Bueno, ¿cómo soluciona la doctrina esta cuestión? Lo que se entiende que el artículo 45 expresamente prevé la posibilidad de que un contribuyente alegue error excusable, está directamente relacionado, aunque acá ya refiere no solo al error de hecho, sino que está introduciendo el concepto de admisibilidad del error de derecho. Si eso es lo que se entiende, de por qué el artículo 45 expresamente se detiene en señalar la admisión o la validez de la alegación del error excusable. Es decir, lo que se entiende que el legislador lo que pretendió acá es introducir directamente no ya solo el error de hecho, sino también avanzar sobre la admisibilidad del error de derecho. Un elemento un tanto extraño para el derecho penal, toda vez que sabemos que el derecho se presume conocido, ¿no? Pero bueno. Y este punto se cierra con el artículo, con un artículo novedoso, el artículo 52. Es decir, el artículo 50.2. Que precisamente está rescatando la posibilidad de que un contribuyente alegue como error excusable el desconocimiento o la confusión en la interpretación de la norma. Si vamos al artículo 50.2, dice la ley, error excusable. Se considerará que existe error excusable cuando la norma, acá directamente, ya el 50.2 está aludiendo directamente al desconocimiento de la norma, es decir, se considerará que existe error excusable cuando la norma aplicable al caso, por su complejidad, oscuridad o novedad, admitiere diversas interpretaciones que impidieran al contribuyente o responsable, aún actuando con la debida diligencia, comprender su verdadero significado. Es decir, ¿qué pasa con esto, con esta norma novedosa? Lo que viene a ser esta norma, introducida por la ley 27430, de principios del 2018, es una norma que hasta el 2018 no existía, es incorporar en la ley una construcción doctrinaria y jurisprudencial que iba por el camino de ampliar la existencia del error excusable, no solo limitada al error de hecho, sino en el caso del derecho infraccional tributario, ampliarlo al error de derecho, ¿sí? Una cuestión novedosa. Y precisamente incorporada por el artículo 50 bis. Entonces lo que tenemos que saber es que cuando el artículo 45 habla que va a ser sancionada la omisión de impuestos en tanto no existe error excusable, se refiere tanto al error de derecho, al error de hecho, como al error de derecho, pero directamente relacionado este error de derecho con la norma sustantiva. Es decir, un contribuyente no va a poder alegar un desconocimiento de la norma procesal. La norma procesal generalmente no tiene situaciones confusas o tan confusas como para meritar la alegación de un error excusable. Sí, las normas sustantivas, es decir, las normas sustantivas generalmente son más dinámicas, son más engorrosas, entonces, bueno, el legislador incorporó esta posibilidad de alegar el error de derecho excusable. ¿Cuándo un contribuyente va a poder alegar error de derecho? Error de derecho excusable. Error de derecho excusable, ¿no? Por ejemplo, esto no lo dice la norma, pero la jurisprudencia fue siempre por este lado. ¿Cuándo hubo necesidad que el propio organismo fiscal produzca un dictamen interno para delimitar cómo opera un determinado impuesto? Cuando el contribuyente presentó una consulta vinculante respecto a una situación tributaria particular y esta consulta vinculante no fue respondida por el fisco antes del vencimiento de la obligación. Cuando la norma que está en debate sea de una complejidad tal que hay jurisprudencia contradictoria en el análisis de esta normativa. Cuando hubo variaciones en la interpretación de una norma en particular, por ejemplo, la jurisprudencia arrancó con una interpretación y después cambió y la interpreta de otra forma. Cuando hay diversidad de normas, una diversidad exagerada de normas que dificultan la comprensión de la norma sustantiva. Es decir, todos estos son presupuestos que tranquilamente pueden alegar un contribuyente para justificar
la existencia de error excusable. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos ese punto? Bueno, siguiendo con el artículo 45, tenemos que decir que, como enunciamos en un momento, ¿no?, que el perjuicio fiscal debe ser concreto, es decir, tiene que haber un perjuicio fiscal real al fisco. Es decir, el contribuyente tiene que dejar de ingresar efectivamente impuestos. No alcanza con declarar de más saldo a su favor, sino que directamente tiene que afectar el bolsillo del fisco. La renta fiscal tiene que estar directamente afectada. Bueno, después cuando vamos a los medios comisivos del artículo 45, como decíamos al principio, claramente vemos que hay dos medios comisivos distintos. Uno es la falta de presentación de declaración jurada, y otro es la presentación de una declaración jurada inexacta. Son situaciones distintas, ¿no? Cuando una declaración jurada es inexacta, cuando se determina la obligación tributaria sustancial en forma falsa o errónea. Acá nos encontramos con una declaración jurada inexacta. Esta inexactitud puede provenir de la misma declaración jurada, es decir, puede ser que la misma declaración jurada contenga datos inexactos, también puede provenir de la oposición entre la declaración jurada y la documentación de respaldo, es decir, puede ser que la declaración jurada formalmente aparezca que está bien presentada, pero cuando se acude a los elementos de respaldo vemos que hay diferencias. Es decir, puede haber una inexactitud entre la declaración jurada y los elementos contables que le sirven de respaldo. Y la tercera hipótesis es que la inexactitud de la declaración jurada provenga ya no de la declaración jurada, ni de los elementos documentales que surgen de respaldo, sino de los hechos. Es decir, los hechos en realidad no están debidamente reflejados ni en la declaración jurada, ni en los elementos documentales que le sirven de respaldo. Es decir, puede haber distintas variaciones de la inexactitud, pero todos tienen que derivar en que la presentación en que la declaración jurada presentada no se condice con la realidad impositiva del contribuyente. Y esta no coincidencia deriva en un perjuicio fiscal directo al erario público. ¿Sí? Este en el caso de la presentación de una declaración jurada inexacta. Marcelo, se está por cortar. Simple, ¿no? Está por cortar, volvemos a ingresar. Si se corta, Perfecto. bueno. Jurada que ya está reprimido como por las infracciones formales, o cuando, por el contrario, viene a representar directamente una infracción material. Es decir, cuando directamente, por la culpa del contribuyente, se ocasionó un daño concreto al fisco. Es decir, cómo distinguir el mero retraso de la omisión directa del impuesto. Sí, bueno, el nuevo artículo 49 de la ley 11.683, introducido también a partir de en enero del 2018 por la ley 27.430, viene a marcar This meeting is being recorded. Viene a marcar un momento de quiebre muy directo, cuando de hecho viene a solucionar una cuestión que venía muy debatida. Es decir, cuando estamos ante un mero retraso y cuando este retraso se convierte en una omisión de impuestos. La solución la da el artículo 49 en su primer párrafo. ¿Sí? ¿Me escuchan, no? ¿Se escucha bien? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí, doctor. Entonces, lo que dice el artículo 49, es decir, como que da una especie de prebenda para el contribuyente reticente en presentar su declaración jurada, fijando un momento de quiebre en la conducta. Es decir, si el contribuyente demora en presentar su declaración jurada más allá del vencimiento para realizarlo, es decir, ustedes saben, por ejemplo, un contribuyente tiene que presentar la declaración jurada de impuesto a las ganancias 2018, tiene una fecha determinada, pongámosle 31 de mayo del 2019. Pasa el 31 de mayo y el contribuyente no la presenta la declaración jurada. Junio no la presenta, julio no la presenta, en agosto va y la presenta. Ahí estamos ante un mero retraso en la presentación de la declaración jurada, o estamos directamente ante una omisión de impuestos, teniendo en cuenta que el momento consumativo en principio ya operó, porque el impuesto hay que ingresarlo a la fecha del vencimiento. Si no se ingresa a la fecha del vencimiento, ya se está dañando
el erario público. Es decir, el fisco a una determinada fecha tiene derecho a hacerse del impuesto debido, y si el contribuyente en esa fecha no lo presentó, ya estaría dañando el bien jurídico tutelado, es decir, la renta fiscal. Pero bueno, ¿qué pasa si el contribuyente voluntariamente, 3 meses después de vencido el impuesto, se presenta, sanea su incumplimiento mediante la presentación de la declaración jurada tardíamente, pero la presenta y paga el impuesto debido? Bueno, en ese caso lo que entiende la ley es que si esta presentación tardía del contribuyente se realizó de forma espontánea, es decir, sin que haya mediado una acción directa del fisco para corregir esa omisión, es decir, si la presentación tardía fue voluntaria y espontánea, más allá, sin perjuicio de haber sido tardía, en este caso la conducta no va a estar alcanzada por la infracción del artículo 45 y va a quedar reducida a una infracción formal del artículo 38 o 39, según el tipo de declaración jurada omitida. Leemos el artículo 49. Este momento de quiebre puntualmente es la notificación de una orden de intervención. Ustedes saben que hay un artículo, el artículo 36, agregado a continuación, el artículo 36 bis, novedoso también, que expresamente prevé que la tarea fiscalizadora del fisco, fiscalizadora del organismo fiscal, se inicia formalmente con la notificación de una orden de intervención. Es decir, la orden de intervención es un acto del fisco por el cual se identifica a un contribuyente, se identifica qué obligación se quiere revisar y qué periodos de esa obligación se van a revisar. Esta es la apertura de una fiscalización y se formaliza mediante la notificación de una orden de intervención. Este es un acto formal previsto en el artículo 36, y es cuando se da inicio al procedimiento de fiscalización. Bueno, lo que dice el primer párrafo del artículo 49 es que si un contribuyente, volvemos por ejemplo al caso del impuesto a la ganancia 2018, el ejemplo que dábamos antes, presenta, aunque sea tardíamente, su declaración jurada, pero lo hace antes de recibir la notificación de la apertura de una fiscalización, es decir, la notificación de una orden de intervención, si esta adecuación de su conducta la realiza antes de este momento, antes de este acto expreso, el contribuyente va a estar exento de la sanción prevista en el artículo 45 y su conducta solo va a quedar, va a resultar perseguible por una infracción formal. Es decir, no hay reproche infraccional del artículo 45 en la medida que el contribuyente saneó su incumplimiento, ya sea presentando la declaración jurada omitida, o incluso si hubiera presentado una declaración jurada inexacta, y antes de que se le abra una fiscalización, va y presenta una declaración jurada rectificativa, saneando la inexactitud de la declaración jurada anteriormente presentada. Si esto lo realiza voluntariamente, antes que se le notifique la apertura de una orden de intervención, esa conducta no va a estar sancionada por el artículo 45 y va a quedar reducida a la persecución por una infracción solamente formal. ¿Sí está claro? Profe, o sea que esto rige... ¿Cómo? Perdón. Esto rige entonces para la falta de presentación y para la inexactitud de la declaración jurada, para ambos. Para los dos supuestos, para ambos supuestos. En la medida que el contribuyente sanee el incumplimiento que derivó en pagar menos impuestos antes de que el fisco le notifique la apertura de una fiscalización, volvemos, esta apertura de una fiscalización se representa por la notificación de una orden de intervención, tal como está normado en el artículo 36, agregado a continuación, 36 bis. Es decir, antes de este hecho no hay persecución infraccional por el artículo 45. ¿Qué pasa cuando un contribuyente ya recibió la notificación del artículo la notificación prevista en el artículo 36 bis, es decir, ya se lo notificó de una fiscalización? Bueno, a partir de ahí, la conducta de él, por más que voluntariamente se allane a subsanar la inexactitud o la omisión reprochada, ya se entiende que el perjuicio está perfeccionado y ya esta conducta va a estar sujeta en la medida que se den los otros presupuestos, ¿no? Ya va a estar sujeto a la persecución por el artículo 45, ¿sí? Eso es lo que tenemos que saber. Recién a partir de la notificación de una orden de intervención, cobra virtualidad la persecución por el artículo 45.
Y lo que dice el artículo 49, en los párrafos que siguen, es la posibilidad que le da la norma al contribuyente para que siga voluntariamente tratando de sanear su inconducta. Sigue estando en que, al alcance del contribuyente que él voluntariamente, antes de que el fisco se vea la obligación de realizar una determinación de oficio, voluntariamente sanee su incumplimiento. Pero si este saneamiento del incumplimiento lo hace después de la notificación de la orden de intervención, ya le va a caber la sanción del artículo 45. Pero con una particularidad, que cuando lean el artículo 49 la van a entender, es decir, los párrafos que siguen, del segundo párrafo en adelante. Depende de la etapa procesal del procedimiento administrativo en la cual el contribuyente sanee su incumplimiento, la sanción va a resultar mayor. Es decir, si el contribuyente sanea el incumplimiento entre la orden de intervención y la vista del artículo 16, y la prevista en esa etapa del segundo párrafo del artículo 49, la sanción a aplicar va a quedar reducida a la mitad del mínimo legal. Es decir, hay toda una escala, no nos vamos a detener ahora porque leyendo el artículo 49 lo van a entender. Pero en la medida que el contribuyente voluntariamente se avenga a sanear su incumplimiento, la sanción a aplicar va a ser menor. Pero obviamente le va a caber una sanción por el artículo 45. Pero este 100% del impuesto omitido va a sufrir sucesivas reducciones, siempre teniendo en cuenta en qué etapa del procedimiento administrativo el contribuyente se avino a sanear su situación. Obviamente esto termina con la determinación de oficio. Si el fisco se ve obligado a acudir al procedimiento de determinación de oficio para sanear este incumplimiento, ahí ya la sanción va a ser plena, como prevé el primer párrafo del artículo 45, es decir, del 100% del impuesto omitido. Pero este 100% del impuesto omitido únicamente se va a hacer efectivo en la medida que el fisco se haya visto obligado a determinar de oficio la obligación del contribuyente. Siempre que el contribuyente, antes de este acto administrativo de determinación de oficio, anteriormente a este acto, haya enderezado su conducta en una etapa administrativa particular, este 100% del tributo no ingresado va a estar reducido al porcentaje expresamente previsto en el artículo 49. Así que los invito a que después lean tranquilos el artículo 49, que es de muy fácil entendimiento, pero bueno, lo único que tienen que hacer es representarse esta línea de tiempo en el procedimiento administrativo, dividirla en etapas, y a partir de en qué etapa el contribuyente saneó su incumplimiento, ahí va a estar identificada qué sanción le cabe. ¿Sí? Bueno, esto en particular en cuanto al artículo 45. Decíamos que, bueno, que el artículo 45, la conducta básica es la omisión del pago del impuesto debido mediante la falta de presentación de declaración jurada o presentación de declaración jurada inexacta, y después hay dos conductas más residuales que tienen que ver directamente con aquel contribuyente que no ingresa el impuesto debido por haber omitido actuar como agente de retención o percepción, es decir, la agente de percepción de retención o percepción es un rol legal que se le atribuye a determinados contribuyentes por una norma formal, mediante la cual, en un determinado momento de un negocio, tienen que actuar en el rol de agente de retención o percepción, es decir, detraen del monto a pagar en una determinada operación un porcentaje que es del contribuyente no propio, pero como agente de retención lo tienen que depositar en un determinado momento del fisco. Bueno, el que omite actuar como agente de retención o percepción, y consecuentemente no ingresar ningún monto ni retenido ni percibido al fisco, también incurre en la conducta del artículo 45. Bueno, y el otro supuesto es cuando se omite el pago de ingresos o pagos a cuenta de anticipos. ¿Sí? Ese es el inciso C. Después, bueno, el artículo 45 tiene un párrafo que agrava la conducta, es decir, la sanción ya no va a ser el 100% del impuesto emitido, sino que sube al 200% cuando una de las partes en las operaciones comerciales esté directamente relacionada con operaciones comerciales internacionales, es decir,
la omisión se refiere a transacciones celebradas entre personas jurídicas locales con personas jurídicas o personas físicas extranjeras. Es decir, cuando medie actividad comercial internacional entre personas jurídicas locales y personas físicas o jurídicas extranjeras, es decir, cuando haya este tipo de operación, la sanción ya no va a ser del 100%, sino que va a ser del 200% del impuesto omitido. Es decir, hay un agravante en la medida que esta omisión de declarar el impuesto debido tenga que ver con transacciones internacionales. ¿Sí? Es el tercer párrafo del artículo 45. Y el cuarto párrafo, bueno, también agrava al 300% del impuesto omitido en la medida que el contribuyente resulta reincidente en una infracción material. Eso es lo que tiene que ver con el artículo 45. Decíamos entonces, el artículo 45 es una infracción material culposa, a diferencia de la del artículo 46 al 48, que si bien son infracciones materiales, el elemento subjetivo requerido, en este caso es el dolo, ya no la culpa. ¿Sí? No nos va a quedar mucho tiempo para desarrollar, en particular, las infracciones materiales dolosas, pero nos alcanza con saber, ustedes vieron ley penal tributaria, régimen penal tributario, nos alcanza con saber que las 4 infracciones culposas, dolosas, que van del artículo 46 al artículo 48, tienen su correlato en el régimen penal tributario. Y básicamente, la distinción, cuando la conducta se queda dentro del régimen infraccional y cuando pasa a ser un delito, la distinción pasa eminentemente por una cuestión cuantitativa, es decir, tiene que ver directamente con el monto del impuesto omitido. Gráficamente podemos decir que el artículo 46 tiene su correlato en el artículo 1 del régimen penal tributario, que ustedes ya lo vieron. La única diferencia es que en el caso del artículo 46, el perjuicio fiscal ocasionado por la conducta del contribuyente es inferior al 1,5 millones de pesos. ¿1,5 millones ahora? No, a los 4, ahora esperen un segundo. Sí, 1,5 millones. Es inferior al 1,5 millones de pesos por impuesto y por ejercicio fiscal anual. Es decir, en la medida que la omisión del contribuyente, el monto del tributo dejado de ingresar, resulta inferior al 1,5 millones por impuesto y por ejercicio fiscal anual, la conducta del contribuyente solamente va a ser reprimida por la previsión del artículo 46, no alcanzando connotación penal tributaria. Si el monto del impuesto evadido supera el 1,5 millones por ejercicio fiscal y por impuesto, la conducta del contribuyente inicialmente va a estar reprochada por el artículo 1 del régimen penal tributario. Y solo una vez resuelta en sede penal el juzgamiento de esta conducta, el juez penal va a derivar los antecedentes al juez administrativo, es decir, a la administración fiscal, para que resuelta el juzgamiento de la conducta en sede penal, receptando las conclusiones del juez penal, el juez administrativo tome intervención y, respetando siempre las conclusiones del juez penal, también puede aplicar multa por el artículo 46. Es decir, si la conducta del contribuyente ocasionó un perjuicio superior al 1,5 millones de pesos, no es que va a estar perseguida únicamente por el régimen penal tributario, sino que va a estar reprimida por el artículo 1 del régimen penal tributario, y una vez resuelta en sede penal esta causa, el juez penal tiene que remitir los antecedentes al juez administrativo para que, en base a las consideraciones del artículo 46, y siempre respetando las conclusiones fácticas a las que arribó el juez penal, el juez administrativo aplique multa por el artículo 46. Este procedimiento está expresamente previsto en el artículo 20 del régimen penal tributario. ¿Sí? El artículo 20 del régimen penal tributario, que ustedes seguramente lo vieron con el doctor Franco, expresamente prevé que al final, ¿no?, que una vez firme la sentencia penal, es decir, cuando una conducta de evasión superó el 1,5 millones de pesos, interviene el juez penal. Y lo que dice el artículo 20, en el último párrafo, dice, una vez firme la sentencia penal,
el tribunal le comunicará a la autoridad administrativa respectiva, en este caso AFIP, y esta aplicará las sanciones que correspondan, y esto es lo que tienen que tener muy presente, sin alterar las declaraciones de hecho contenidas en la sentencia judicial. Es decir, este punto directamente apunta a evitar el non bis in idem, es decir, no es que va a haber un doble juzgamiento. El juzgamiento ya lo hizo el juez penal, ya hizo la valoración de los hechos el juez penal, y lo único que hace el juez penal es remitir, una vez resuelta en sede penal la causa, remite los antecedentes al juez administrativo, a la AFIP, para que la AFIP, en base a las consideraciones del artículo 46, además de la posible sanción que le podía caber penalmente, le aplique la multa prevista en el artículo 46. Así es el juego armónico entre las infracciones tributarias y el régimen penal tributario. Esto, decíamos, se da entre el artículo 46 y el artículo 1 del régimen penal tributario. Después, la conducta prevista en el artículo 46 bis, el agregado a continuación del 46, está directamente receptada por el artículo 3 del régimen penal tributario, con la misma distinción que hablábamos antes, el monto del perjuicio fiscal, y este mismo juego armónico entre sentencia penal y eventualmente continuidad en sede administrativa. Y lo mismo pasa con el segundo artículo, agregado a continuación del 46, podríamos decir el artículo 46 ter, ¿sí? Que tiene su correlato, que es la simulación dolosa de pago, que tiene su correlato en el artículo 10 del régimen penal tributario. También la distinción acá pasa por una cuestión cuantitativa. Y finalmente, para ir terminando ya con esto, las infracciones tributarias dolosas, tenemos la del artículo 48, ¿sí? Que está directamente relacionado al artículo 48 del régimen penal tributario con el artículo 4 del régimen penal tributario. Ustedes ya lo vieron, es la apropiación indebida de tributos, es decir, la apropiación indebida de tributos receptada en el artículo 4 del régimen penal tributario tiene su correlato en el artículo 48 de la ley 11.683. La única distinción, como veníamos hablando antes, está en principio, no tiene algunas referencias puntuales que la van a tener, que el tiempo no nos da para profundizarla, pero bueno, comparando las dos normas se van a dar cuenta, sobre todo con una especie de permiso que tiene el contribuyente para tomarse unos días más en realizar su presentación adecuada. Es decir, hay algunas diferencias sutiles entre el artículo 4 del régimen penal tributario y el 48, pero esencialmente la gran diferencia pasa por el monto del perjuicio fiscal ocasionado, ¿sí? O sea, sería el monto de los 100.000 pesos mensuales, ¿no? ¿Cómo? Sería el monto en cuanto a los 100.000 pesos mensuales del régimen penal tributario. ¿A eso se refiere? Sí, a ese monto. Okay, es decir, la distinción tiene que ver con el monto previsto en el régimen penal tributario. El régimen penal tributario recepta la conducta de la infracción tributaria y le agrega un monto. Esta misma conducta, si supera un determinado monto, inicialmente persecución por régimen penal tributario y solo en una segunda etapa por el juez administrativo. Por el contrario, si la conducta no superara el monto del régimen penal tributario, el juzgamiento de esa conducta queda limitado a la infracción tributaria, y nos olvidamos del régimen penal tributario. ¿Sí? Doctor, ¿me permite dos dudas? Sí. La primera, respecto a lo que es la retención, percepción, ¿no? Que está en el artículo 45 y en otro artículo que no sé si es el 48. La diferencia es que hay una diferencia, bueno. Sí, igualmente la conducta no es la misma. La del artículo 45, la del tercer párrafo, refiere al agente de retención o percepción que omitió actuar como tal. Es decir, no es que retuvo y no depositó, sino que omitió retener. ¿Sí? A diferencia del artículo 48, lo que se está reprimiendo es directamente haber retenido y no depositado al vencimiento. Es decir, el artículo 48, por eso es dolosa la conducta, sanciona al que retuvo y se quedó con la plata. Artículo 48. El artículo 45 lo que sanciona es aquel contribuyente que, debiendo actuar como agente de retención o percepción, no lo hizo. Es decir, no es que se quedó con plata, sino que directamente no retuvo e indirectamente ocasionó un perjuicio al fisco porque no ingresó, al fisco no le llega el monto de los dineros que este contribuyente debiera haber retenido o percibido en su carácter de agente de retención o percepción. Es decir, ¿se entiende la diferencia
entre tercer párrafo del 45 y 48. La segunda cuestión que le quería preguntar... 48, obviamente, es más grave la conducta, porque en el caso del artículo 48, el contribuyente retuvo y se quedó con la plata. En el artículo 45, el contribuyente, el agente de retención, directamente no retuvo. Se olvidó, se equivocó, no actuó. Por eso es negligente la conducta. Pero no hay dolo, porque no tuvo intención de quedarse con plata ajena. Sí, esto se da en el caso del artículo 48. ¿Está claro? Sí, ¿le puedo preguntar la segunda cuestión? Sí. Lo que son los elementos subjetivos, de grupo, culpa o de dolo, según el caso, ¿se presumen en todas las infracciones? ¿Perdón? Lo que va a ser el elemento subjetivo en las dolosas, ¿no? A partir del 46, ¿siempre se va a presumir y va a tener la carga de la prueba? ¿Se presume? Verificado el elemento objetivo, se presume la culpa en el caso de las culposas. En el caso de las dolosas, la culpa únicamente para presumirse se tienen que representar los presupuestos fácticos del artículo 47. Esto es muy importante. El artículo 47 tiene una descripción, esto véanlo, tiene una descripción de presupuestos fácticos que una vez verificados estos presupuestos de hecho, el fisco está en condiciones de entender que el contribuyente actuó con dolo. Es decir, artículo 47 son presunciones legales de dolo. Obviamente presunciones iuris tantum, es decir, presunciones que admiten ser rebatidas, ¿sí? Esa es la diferencia. Y corre para todas las infracciones materiales, salvo la de omisión. Claro, corresponde para las del 46 al 48, todas las dolosas. Son presunciones legales de dolo, entonces necesariamente le caben a las infracciones dolosas. Es decir, artículo 47 cabe para el 46, 46 bis, 46 ter y 48. Son presunciones legales de dolo. ¿Está claro? Véanlo eso, artículo 46. Doctor, muchas gracias. Doctor, ¿hay un monto mínimo para aplicar estas sanciones? No hay monto mínimo. No hay monto mínimo. En principio. De la norma no sale un monto mínimo. El organismo fiscal tiene normas reglamentarias que prevén un monto mínimo, pero no tiene una fuerza normativa como que salga la ley. Son recomendaciones para sus agentes. Por ejemplo, hay una recomendación que cuando el perjuicio fiscal es inferior al 20%, podría pasarse por alto la omisión. Es decir, se la podría sancionar como una infracción formal y no material. Pero son instrucciones internas del organismo. No surge del texto de la ley, ¿sí? Así que por ahora no nos metemos con eso. Bueno, chicos, gracias Marcelo. Si querés descansar un minuto y yo ya voy dando el ingreso a todos los chicos del segundo grupo. Dale. 5 minutitos nos vemos. Un par de minutitos nos vemos de nuevo. Bueno, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Chao, buenas noches. Buenas noches.